Está grabando. Buenos días, gracias. Buenos días, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes que comencemos a ejecutar la clase, importante recordar y destacar algunas reglas que permiten que nuestra clase se genere de manera fluida. Importante recordarles mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas, salvo que se lo requiera. Utilizar audífonos y manos libres para poder disminuir el ruido ambiental, darle una buena utilidad al chat en función de preguntar cosas o utilizarlo en función de la clase, y por favor no rayar la pantalla si es que no se lo solicita. Estamos en la clase 25 y lo que vamos a ver es el segundo nivel de energía, perdón, el segundo nivel de organización en los organismos complejos, pluricelulares. ¿Ya? Vimos y nos enfocamos a nivel de célula, y lo que vamos a ver hoy día tiene relación o se vincula con los tipos de tejido que van a formar órganos para poder formar sistemas y así organismos más complejos. Si ustedes se fijan, estos tipos de tejido se van a desarrollar debido a la formación específica de células especializadas. Me explico, si nos fijamos en la imagen, células óseas se van a agrupar para formar un tejido óseo. Células sanguíneas se van a agrupar para formar tejido sanguíneo. Por lo tanto, para que se forme un tejido en particular, imperiosamente debe existir un grupo de células especializadas. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder entender por qué y cómo existen diferentes tipos de tejido que pueden estar en un mismo órgano cumpliendo funciones específicas. ¿Ya? Y eso se va a dar o se va a entender principalmente porque existen células específicas que van a formar ese tejido. ¿Sí? Eso lo tienen que tener clarísimo en su cabeza. Para recordar, ¿me pueden escribir por favor en el chat los niveles de organización de un organismo? O si alguien me los quiere mencionar, ideal también. Ok. Célula, tejido, bien, primer, segundo nivel. Luego, perfecto, van a formar un órgano. Bien. Órgano, sistema, organismo. Ok. Si tuviéramos que hacerlo, porque podemos entenderlo de varias maneras, lo podemos entender. Un grupo de células va a formar un tejido, un grupo de tejidos específicos va a formar un órgano, ese órgano agrupado en diferentes órganos forman un sistema, van a formar un sistema, y finalmente ese sistema va a formar un organismo, ¿cierto? Pero también, según la literatura, usted lo puede encontrar hacia arriba: célula, tejido, órgano, sistema, organismo. Si ustedes se fijan, sigue siendo este el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Por lo tanto, el orden no va a cambiar el nivel de organización de los organismos. Perfecto, lo tenemos clarísimo. Nosotros en clases venideras atrás vimos y definimos diferentes tipos de células. ¿Qué me podrían mencionar ustedes respecto a esto? ¿Qué células conocen? ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Algún organelo que se encuentra dentro de una célula? ¿Son todas las células iguales? Profe, ¿sería la célula vegetal, animal, eucarionte y procarionte?
Ya, pero ¿cómo podríamos primero separar? Partamos de la primera clasificación, Nicolás, porque que sea eucarionte, perdón, que sea eucarionte animal o vegetal, ya es otro nivel de clasificación, pues más elevado. ¿Cómo tendríamos que partir? Procarionte, eucarionte, perfecto, ya, procarionte. ¿Qué son las células procarionte, Nicolás? ¿O alguien que me pueda ayudar? ¿Qué son las células procarionte? ¿Cómo se definiría una célula procarionte? Una célula procarionte me falta completar esa oración, es un tipo de célula que son las que no tienen núcleo. Perfecto. Un núcleo definido. Perfecto, Constanza. Muy bien, muy bien. Carece de un núcleo definido. Perfecto. Como contraparte, las eucariontes tienen un núcleo definido. Pero si nos enfocamos a un nivel de clasificación antes de eso, ¿cómo podríamos agrupar a los organismos? Existen organismos que están formados de una sola célula y organismos que están formados, como nosotros, de millones de células. ¿Cómo podríamos llamar a esos organismos? Y es un nivel de organización, bien Miguel, unicelulares y pluricelulares. Por lo tanto, fíjense, nuestra primera clasificación es si ese organismo es unicelular o pluricelular. Luego vamos a ver si ese organismo unicelular está formado por una célula procarionte o una célula eucarionte. Y ahí viene la subclasificación. Si eso está formado por una célula eucarionte, puede ser un eucarionte animal o puede ser un eucarionte vegetal. Pero el primer nivel de clasificación de las células es si ese organismo está formado por una sola célula o por muchas. Y luego vamos a ver si esa célula tiene o no tiene núcleo. O sea, si es procarionte o eucarionte. Y luego podríamos ver si ese eucarionte es animal o vegetal. ¿Sí? Y ya nosotros a través de las clases anteriores vimos la microbiología, los organelos que se encuentran al interior de la célula, o sea, ya nos fuimos mucho más adentro, mucho más específico, que en esta clase no es necesario recordarlo, pero sí es importante tenerlo presente. ¿Ya? Ok, entonces dijimos que este grupo de células especializadas, que en el caso del ser humano son organismos pluricelulares, células eucarionte animal, tenemos alrededor de 200 tipos de células diferentes, con funciones diferentes en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ojo, no estoy hablando 200 células, no, tenemos millones de células. Lo que sí son 200 funciones diferentes. ¿Ya? Eso, por favor, tengámoslo clarísimo. En cantidad de células son millones y va a depender del tamaño del organismo. No es lo mismo una persona, no va a tener la misma cantidad de células una persona, no sé, de 1 año, 2 años versus una persona ya adulta. ¿Ya? Pero en relación a la función, tenemos alrededor de 200 diferentes tipos de células agrupados, o sea, que van a formar 4 grandes grupos de tejidos. 4 grandes grupos. Todo nuestro cuerpo tiene 4 grandes grupos de tejido, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Eso, lo importante de ahí es quedarse en la cabeza de que existen 200 tipos diferentes de células que van a cumplir una función específica, formando un tejido específico. Ok, el primero, y necesito que lo escribamos por favor, ¿ya? El tejido conectivo. Chiquillos, miren, lo vamos a escribir, son solo 4, les quiero mostrar primero la presentación. Son solo 4, son pequeñitos resúmenes de lo que saqué del libro. Luego hay un video que no sé si alcancemos a verlo completo porque dura como 20-25 minutos, por eso que les voy a dar el link. Y finalmente vamos a hacer una actividad que es completar este mapa conceptual de los tipos de tejido. ¿Por qué le estoy pidiendo que lo escriba? Porque eso le va a servir, por ejemplo esto, para poder hacer el mapa conceptual. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver, el video lo vamos a ver, yo creo que fraccionado, resumiendo las cosas más importantes, pero de igual manera yo se los voy a dejar ahí por si tiene usted alguna inquietud y quiere volver a verlo, ningún problema.
Y vamos a comenzar entonces con el primer tejido, con el primer gran grupo de tejido, que se llaman conectivos. Y su nombre nos indica de inmediato la función. ¿Qué es lo que busca este tipo de tejido? Unir, conectar, sostener y proteger a otros tejidos del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que hace? Conectan, su nombre lo dice, unen, conectan, unen y en algunos casos protegen a otros tejidos del cuerpo. ¿Qué tipo de tejido conectivo podemos identificar? Tejido conectivo sanguíneo, que claramente va a estar formada por células sanguíneas y que van a formar parte de este fluido tan importante dentro de nuestro cuerpo. Tejido óseo, principal para formar estructuras óseas, que nos va a dar el soporte y la protección también. Y tejido conectivo cartilaginoso, que va a formar cartílagos. Por ejemplo, nuestras orejitas. ¿Ya? Nuestra nariz también está formada por este tipo de tejido. Por lo tanto, estos tejidos, chiquillos, van a ser partes esencial de nuestra estructura, de nuestra formación como cuerpo humano. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda de este tejido? Su nombre lo dice, muchachos, conecta, une. Muy, muy simple. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. No, cartílagos. De hecho, fíjate que tú, Connie, un hueso tiene cierta elasticidad, cierta flexibilidad, pero es una estructura rígida, porque es un hueso, está formado por tejido óseo. A diferencia de tu oreja, que tú te las puedes doblar, igual que la nariz tiene solamente un conducto, que es un cartílago muy, muy durito, que es el que va a formar ahí la parte de la separación de las fosas nasales. ¿Ya? Y eso está formado por este tipo de tejido en particular. Bien, el segundo gran grupo de tejidos corresponde al epitelio, a la piel, ¿ya? A las que van a formar partes principales epiteliales. Este tejido epitelial va a revestir, o sea, cubre la superficie del organismo. Nuestra superficie está protegida por este tejido. Los músculos, los huesos, los órganos internos están protegidos por este tejido. Es un tejido de protección. Además, ayuda a secretar sustancias, o sea, ayuda a eliminar desechos desde el interior del cuerpo, principalmente sudor a través de las glándulas. Este tejido es el encargado de formar glándulas anexas a nuestro cuerpo y que van a tener la característica particular de poder ser secretadas, o sea, de poder ser eliminadas, expulsadas. La secreto. El sudor es un claro ejemplo de el efecto que genera, o más bien por dónde pasa el sudor, que es líquido claramente, a través de esta glándula, ¿ya? Y este tejido es el que va a formar y que va a crear estas glándulas tan importantes para regular, en este caso, la temperatura a través del sudor. Y la eliminación de desechos también, por cierto. Entonces, este segundo grupo se va a clasificar en dos tipos. Existe el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. ¿Ya? Bien. El tercer gran grupo, antes de pasar al tercer gran grupo, ¿algunos ejemplos o algunas preguntas de esto? Si usted cuando se meten los chiquititos, se meten a la mano a la nariz y tratan de ahí de sacarse una mucosidad, toda esa estructura de la fosa nasal tiene esa estructura de revestimiento. No. El revestimiento tiene vinculación a la protección desde la piel. Por ejemplo, si ustedes se ven en su globo ocular, el globo ocular necesita estar húmedo y protegido. Esa protección se la entrega un tejido. Si ustedes se tiran esos párpados hacia adelante, son un tejido. Y ese tejido es un tejido epitelial. Sí, parecido, Anaís, parecido.
Lo vamos a ver en el video más adelante que hay más ejemplos. ¿Ya? La idea es que podamos avanzar para poder tener el tiempo de. El tercer gran grupo, nuestro organismo funciona en base a reacción versus estímulo. Si yo me pego en la punta del dedo, va a mandar un impulso nervioso a mi cerebro en donde yo voy a sentir el dolor. Si hay una agujita en el suelo o algo que me pinche en el suelo y yo voy a poner el pie, voy a sentir que voy teniendo ese contacto, voy a sentir ese estímulo y se va a mandar un impulso nervioso a mi cerebro en donde voy a reaccionar frente a ese estímulo. Por lo tanto, el tejido nervioso va a cubrir todo nuestro cuerpo y está formado por dos tipos de células, o dos tipos celulares. Las neuronas, que sabemos que van a ser sinapsis y que nos van a ayudar a poder comunicarse, mantener estos estímulos comunicados a través de nuestro cerebro, y participan en la recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos, por ejemplo, que usted esté parpadeando y que ya haya parpadeado desde que se levantó un montón de veces, es producto del tejido nervioso. Que usted respire de manera innata también es producto de ese sistema que funciona a través de impulsos nerviosos. Y las neuroglías, que contribuyen al sostén, es como el soporte que le da a estas células nerviosas. ¿Sí? Ahí podemos ver una imagen que tendría que haber sido un GIF, pero no sé qué le pasó. Nervioso. Las neuronas y las neuroglías, una se preocupa de la transmisión y otra del soporte, ¿ya? De darle una forma a esto. Bien, y nos vamos a ir al último tejido, antes de ver este videito, nos vamos a ir al último tejido, que claramente es el tejido muscular. ¿Sí? Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que busca este tejido? Formar músculos. Músculos. Está formado por células llamadas fibras musculares. Y ojo, cuando usted empieza a desarrollar musculatura, no sé, un abdomen más plano, el aumento de los bíceps y tríceps, o ya sea la extremidad inferior, en los gemelos, qué sé yo. Cuando empieza a generar músculo, la alimentación se va a ese tipo de células. Y ahí usted, a través de la alimentación, puede mejorar su fibra muscular y eso va a conllevar a que su cuerpo sea más fibroso y se le noten mucho más los músculos. Por lo tanto, este tipo de tejido se va a vincular a los movimientos de nuestro cuerpo. Y existen tres tipos de tejido. El tejido muscular liso, que por ejemplo lo podemos encontrar a nivel intestinal en el estómago, intestino, etc. Los músculos estriados, que van a dar paso a algunos tipos de los músculos de la parte frontal de nuestra espalda. Y los músculos cardíacos, que como su nombre lo dicen, son músculos mucho más rígidos y que los podemos encontrar principalmente en el corazón, pero también en algunas otras partes en donde requiera, o más bien en donde se haya generado estas células especializadas para poder formar este tejido. ¿Alguna duda, muchachos? No todos los músculos son iguales. Y de hecho, este músculo estriado es el que después, cuando las mujeres dejan de humectar su piel, empieza a formar estrías, marcas. Es muy parecido a eso. Es como un código de barra, un músculo que es como un código de barra. Que en la, no sé, cuando comen carne, hay una carne que es especial y se nota mucho ese músculo estriado, que es para poder hacer, no me acuerdo cómo se llama, un sándwich. Mechada, esa carne mechada, es es un músculo estriado, es un pedazo de carne con músculo estriado. Y se corta fácilmente producto de que tiene como marquitas, como estrías. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, no sé, de un bistec de hígado que hablábamos la otra vez, de este bistec de panita, que es un músculo liso. ¿Ya? Ok. Vamos, antes de, les quiero dejar el link
de este video, porque seguramente no sé si lo vamos a alcanzar a ver completo. Es un resumen de todo eso, pero además trae ejemplos e imágenes. Entonces, seguramente, chiquillos, podría haberles mostrado solamente este video y listo, nos resumimos toda la clase. Pero es importante que lo podamos ver. Acá necesito que me hagan interrupciones. ¡Pum! Me escriben en el chat, detenemos el video, lo explicamos. Necesito que, si es necesario, interrumpa, no importa, detenemos el video. ¿Ya? Total, usted lo va a tener después ahí. Atención, por favor. Atención. Hola, hola amigo. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. Bueno, la mayoría de las células realizan diversas funciones. Sin embargo, cuando éstas se agrupan y cooperan, generan otras funciones muy distintas y mucho más complejas y variadas, que le permiten a un organismo que lleve a cabo procesos muy especializados. A un conjunto celular que deriva de un origen embrionario similar y cooperan en forma coordinada para desarrollar su función o un proceso especializado se le conoce como tejido, y es el tema del día de hoy. Los tejidos pueden ser simples agrupaciones de una misma célula común o pueden estar compuestas por diferentes tipos de células con un propósito específico. En general, todas las células que integran a cada uno de nuestros tejidos son muy diferentes, varían en distribución, en estructura, la forma que las caracteriza y, por supuesto, en la función típica de cada conjunto celular. En el organismo encontramos principalmente cuatro. Son cuatro agrupaciones celulares o tejidos básicos, de acuerdo a su función o estructura. Estos son denominados tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Acompáñenos en nuestro nuevo video, a través del cual analizaremos los diferentes tipos de tejido y analiza con nosotros pues las características y funciones más importantes de cada uno. Así que quédense con nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con el tejido epitelial. Las células epiteliales constituyen a este tejido. Las podemos encontrar en una gran diversidad de formas. Y las hay cúbicas, las hay también cilíndricas, incluso también las células planas. Algunas pueden tener cilios, otras pueden tener prolongaciones, que también se les llama microvellosidades, en alguna de sus caras. Estas células se pueden agrupar en una capa o lámina simple, por lo que se le denomina también epitelios simples, o en múltiples capas, o láminas, o niveles, como lo quieran llamar, por lo que reciben el nombre de estratificados. Sin embargo, hay otras más que por su disposición de los núcleos dan una apariencia como si fueran estratificados. Cuando nosotros los observamos, parecen ser estratificados, pero no son estratificados, por eso se le conoce así, pseudoestratificados. Dentro de este tipo de tejido podemos encontrar también a otro tipo de células encargadas de la formación de diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo las hormonas, enzimas, sudor, moco, que son liberados hacia el medio externo o bien hacia la sangre, como lo tenemos ahí en las animaciones, por lo que estos epitelios se denominan secretores y forman parte de las glándulas del organismo. Si liberan su contenido hacia el exterior, como lo tenemos ahí en la del lado izquierdo, se le... Esta diversidad de elementos permite realizar muchas funciones, de forma que los epitelios están en prácticamente todo el cuerpo. Algunos forman las superficies de los órganos, las cavidades y conductos, y por lo tanto los encontramos tanto en la superficie del cuerpo como en la misma piel, en los conductos de los diferentes sistemas,
en la superficie de los órganos, en los vasos, prácticamente, bueno, en todo el organismo. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos más comunes de las funciones de los diferentes tipos de células, de epitelios más bien, que tenemos en el organismo. Cuando pensamos en protección, podemos poner un ejemplo básico, el epitelio. Por otra parte, si lo que buscamos es un epitelio que se encargue de mediar el transporte de sustancias como iones, incluso moléculas que son más complejas, podemos encontrar al riñón o al intestino. Si lo que necesitamos es un epitelio que se dedica principalmente al intercambio de gases como oxígeno y dióxido de carbono, ¿cuál será? Bueno, pues lo adivinaron, capilares sanguíneos y pulmones. En forma coordinada el fluido y las partículas de su superficie lo tenemos en algunas regiones de las vías de conducción del sistema respiratorio y bueno, también en el sistema reproductor, femenino principalmente. Por último, el epitelio que produce y libera sustancias que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo, lo tenemos en las glándulas. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de los sitios del organismo en donde tenemos, podemos encontrar a los diferentes tipos de epitelios. Recordemos que de acuerdo a la función que realiza el tipo de epitelio, pues la piel se caracteriza por un epitelio plano estratificado, glándulas, Vamos a adelantar un poquito para que alcancemos a ver el otro tejido. Y matriz extracelular más bien. A grandes rasgos podemos decir que dentro del tejido conectivo encontramos a las células y las fibras, que son las que van a dar el soporte, esa fuerza a los órganos y a la piel también. Tenemos a la sangre, a la linfa, a la grasa, a los cartílagos y a las estructuras óseas. Todos estos también forman parte de este tipo de epitelio. El tejido conectivo es de los más abundantes en el organismo. Su gran diversidad permite pues también grandes funciones y múltiples funciones que van desde el soporte a las células y el transporte de sustancias hasta complejas respuestas a las agresiones del medio ambiente. Analicemos un poquito más a fondo este tejido que es tan importante. En el tejido conectivo encontramos diferentes tipos de células, como pueden ser los adipocitos, las células sanguíneas, los condroblastos, los fibroblastos, las células mesenquimatosas y los osteoblastos. Bueno, entre otros muchos, pero esos solo son algunos. Mientras que en la matriz extracelular podemos encontrar a la sustancia fundamental y a diferentes tipos de proteínas fibrosas. Para este video vamos a clasificar el tejido conectivo en dos grandes tipos, el embrionario y el maduro. En el embrionario encontramos al mesenquimatoso y al mucoso. En el maduro podemos incluir al tejido conectivo laxo, al tejido conectivo denso, al cartílago, el tejido óseo, a la función de sostén, protección, muy fuerte formación de células sanguíneas y da sostén y protección, fuerza, sostén, protección pues los iones y olfato, dermofibrosas de la que forman fibritos o fibras musculares también. Existen a grandes rasgos, en base a su apariencia, dos tipos de células musculares, las estriadas y las lisas. Este nombre lo reciben debido a la organización de sus componentes proteicos que pueden o no formar patrones. Ahí tenemos que la estriada forma patrones muy definidos, mientras que en la lisa pues no tenemos un patrón aparente. Podemos decir que las principales funciones de las células musculares son, debido a que pueden responder a estímulos, se les denomina también células excitables. Por su alto contenido en proteínas, en su estructura se considera un almacén de aminoácidos que se pueden movilizar en caso de requerirlo. Su alta actividad metabólica y mecánica también genera calor,
que es empleado por el cuerpo pues para mantener la temperatura corporal. En distribución, en estructura, las encontramos por lo que se le denomina Vamos a ver el último o tejido. también llamadas neuroglias. Existe, bueno, una amplia variedad de neuronas y por lo tanto pues diversas clasificaciones, ya que se basan en su tamaño, en su forma, en su estructura, en su función, vaya hasta en el nombre de quien la describió. Las neuronas son otro tipo de células que pueden responder a estímulos, por lo que al igual que las musculares, se les denomina excitables. Para fines de este video diremos que las neuronas están especializadas en la recepción, la Ok, hay una pregunta, déjeme ver, no sé si... Ya, tranquilo Miguel, sí, tranquilo, después podemos ver la grabación, tranquilo. integración, generación y transmisión de impulsos eléctricos. O periférico encontramos a Bien, los no, neurolemocitos. esto ya es material que les va a servir para después. Lo importante es que sepan que existen diferentes tipos de tejido. Y necesito ahora que en su cuaderno completen el siguiente mapa conceptual. Yo voy a escribir acá, déjenme modificar esto. Entonces, usted en su cuaderno va a escribir el primer tipo de tejido, el segundo tipo de tejido y los que podemos encontrar. ¿Se entiende la actividad? Muy simple, muy simple. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, mira Miguel, nosotros vimos diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Que eran cuatro, el conectivo, el muscular, el nervioso y el epitelial. Entonces nosotros los definimos. Ponemos, por ejemplo, tejido, tienen que fijarse, yo aquí hice, porque hay uno que tiene tres y todos los demás tienen dos tipos de tejido. Entonces lo escribimos, el nombre del tipo de tejido y algún ejemplo de ese tipo de tejido. Solo eso. Ok, 5 minutos para eso, no nos podemos devorar más. Es solo ordenar información. Solo llenar información. Recordarles, muchachos, el día miércoles, la reunión que tenemos extraordinaria con su apoderado a las 7 de la tarde. Ya, por favor, para que estén presentes ustedes también. Vamos a ver, vamos a generar alguna herramienta y alguna información respecto a los procesos que se les vienen a ustedes de postulación. Ya, así que importante y muy atingente, por cierto, para ustedes que estén presentes en esa reunión. Vamos terminando. ¿Lo pudimos hacer o no? ¿Hay alguien que ya está listo? Que lo tenga listo ya. Profe, ¿me escucha, profe, cierto? Profesor, profesor, ¿me escucha? Bien, para finalizar, porque veo que hubo un inconveniente ahí que se le fue la luz.
y pasamos rápidamente de 18 a 5, entonces para que podamos terminar, vamos a responder estas preguntas, y la actividad la vamos a dejar de pronto para ayudar a responder alguna de esas preguntas ahora que vemos, estamos solo los tres, está el Dieguito, Estrella, José y tú. Somos nosotros nomás. ¿Me puede ayudar a escribir, Estrella, esa última pregunta, por favor? Cualquiera, Estrellita. José, si quieres también, Diego, aprovechar que estamos solo los tres, o los cuatro en realidad. Que me ayuden a escribir para poder terminar. Con esto terminamos. Ustedes elijan. Ok, no conocía los nombres. Bien. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias, Estrella. Ya, muchachos, eh, vamos a tener que dejar esta clase hasta acá. Vamos a darle continuidad el día miércoles. ¿Ya? Ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Que estén bien, chicos. ¿Ya? Cuídense. Nos vemos.